Bienvenidos a un nuevo programa de La Ley está de moda, programa televisivo que junta rigor jurídico, ley, derecho, justicia social y mucho aprendizaje. Estamos aquí para que conozcáis vuestros derechos, para que sepáis lo que pasa detrás de las cámaras, sobre todo detrás de la justicia, cuáles son los engranajes que pueden dar lugar a un proceso más o menos eficiente legal. Estamos aquí para que los ciudadanos sepan y conozcan celebridades, famosos, derechos de consumidores, accidentes, derecho al honor, querellas criminales, para que conozcáis a fin de cuentas lo que es la ley contada de una manera didáctica. Acompáñenos en esta aventura y damos paso al alegato inicial. Hoy quiero hacer una cosa muy especial, un contenido jurídico muy determinado en el alegato inicial. Nos estamos encontrando con muchos trabajadores que están siendo despedidos disciplinariamente sin que se les dé trámite a audiencia. ¿Qué es esto? Os explico. El 14 de noviembre del año pasado, 2024, el Supremo dictó una resolución en la que se obligaba, cuando se despedía de manera disciplinaria a un trabajador, a tener que darle audiencia. ¿Qué es esto? Tener que darle traslado para que pudiera hacer alegaciones en un plazo comprendido entre 2, 3, 4 o 5 días. Precisamente si esta audiencia no se llevaba a cabo, automáticamente el despido disciplinario, aunque en el fondo fuera correcto, pasaba a ser por la forma improcedente o incluso nulo si se vulneraban derechos fundamentales. Con lo cual, hoy lo más importante es, sobre todo, que sepan todos los trabajadores que se le ha despedido disciplinariamente y que en el despacho estamos viendo un auge monumental de estos casos, que sepan que se les tiene que haber dado trámite de audiencia, si no, automáticamente es un despido improcedente y les correspondería una indemnización de 33 días por año. Por tanto, como la desinformación es el enemigo de los derechos, quiero hacer esta reflexión para que todos los trabajadores estén informados y también las empresas para que lo hagan bien. Y nada más, y pasamos a la actualidad legal. Pasamos con el gran Sergio Domínguez a la actualidad legal a ver qué nos trae hoy. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, un placer tenerte aquí. El placer es mío, Javier. Ya sabes que aquí estoy súper a gusto, esto es mi casa y la verdad que te agradezco que sigas contando conmigo para este tipo de tertulias que yo creo que cada vez son más interesantes y vamos subiendo el nivel, he de decir, porque sí, hoy el nivel está muy alto. Bueno, sorpréndeme a ver qué vamos a hablar hoy. Pues, como te mencionaba anteriormente, el nivel es, ya vamos a temas de relevancia jurídica. Y hoy te voy a mencionar una cosa. Javi, ¿cuánto vale el honor de una persona? ¿Cuánto crees que vale tu honor o el mío? Wow, esto es un intangible, Sergio, que verás que se puede cuantificar hoy en día, pero es lo más valioso que tenemos junto con el tiempo. Pues sí, y estamos viendo la actualidad, además, que se daña un poco el honor de muchas personas en informaciones erróneas en redes, en afirmaciones falsas, y hoy sí que es un tema que vamos a tratar un poco más en profundidad, porque hoy en día con el tema de los bulos y de las redes sociales sí que se están nutriendo de bulos y están haciendo mucho daño al honor de muchas personas, sobre todo famosos. Ostras, esto con los últimos años se ha disparado a través de las redes sociales, con lo cual ahora incluso el tema tecnológico no solamente hace que sea más fácil, sino que además se amplifica el impacto dañino para aquella persona que padece esta intromisión al derecho al honor. El derecho al honor, por cierto, está recogido en el artículo 18 de la Constitución española. Es un derecho fundamental, de hecho. Bueno, fundamental. Y luego también hay una confrontación siempre con el artículo 20, que es el derecho a la libertad de expresión, que siempre utilizan los medios para defender cuando hay una intromisión. Pues, oye, Sergio, ¿y cuándo se produce un daño reputacional que se puede indemnizar? Vamos a explicarlo de una manera que lo puedan entender todos nuestros televidentes, porque es verdad que son temas jurídicos que son muy, difíciles de entender, pero vamos a intentar hacerlo asequible, ¿no? De un modo coloquial, ¿no? Claro, hablando como si estuviéramos en una conversación, pues tuyo en cualquier bar sentado. Mira, por ejemplo, tiene que haber una existencia de una intromisión ilegítima, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, pública. Noticias falsas, he mencionado antes, por ejemplo, pues que cuando hacen bulos, pues esto, por ejemplo, podría ser una difusión de noticias falsas o sensacionalistas en unos medios de comunicación
que no son muy afines a lo que son los medios como los tradicionales y hacen daño al honor, en este caso, ¿vale? Mira, te cojo el guante. Vamos a poner un ejemplo. Es que no quería mencionar ningún medio en concreto, es que hay muchos, pero no quería mencionar ningún medio, pero hay un montón. Pero vamos a poner un ejemplo que está diciendo Sí, Sergio, que es muy interesante. Por ejemplo, esto es muy común, por ejemplo, cuando no hay sentencia firme, ¿no? Y sale una persona acusando a alguien en un medio diciendo que es un estafador, es un ladrón o es un maltratador. Pero ojo, hay indicios, hay pruebas y el proceso, efectivamente, a lo mejor está aperturado. Pero si no hay condena firme, fíjate, Sergio, que esto la gente no lo sabe y te vas a sorprender. No basta con que haya una sentencia, porque si esa sentencia es recurrible, no es firme. Y si no es firme, entonces no puedes llamar a una persona estafador o ladrón si no es de una manera definitiva la sentencia. Puedes decir presuntamente. Sí, dice, no, que está tan de moda, ¿no? Decir ahora presuntamente. Lo más fácil, no, porque no es presunta, puede decir, hay una condena de una persona que dice que ha estafado tanto. Pero eso no es lo mismo que catalogarlo ya como estafador, porque si esa sentencia es recurrible y luego gana la persona que se le condenaba inicialmente a un delito de estafa, automáticamente ¿qué va a hacer la persona que ya incluso ya podría demandar por derecho a honor? Por derecho a honor, diciendo que es un estafador porque no es firme. Entonces, eso es el ejemplo de lo que dice Sergio ahora mismo. ¿Qué más, Sergio? Bueno, pues siguiendo el hilo un poco de lo que estamos comentando, la segunda sería una difusión pública del daño. Bueno, pues no basta con que la acusación sea de modo privada, sino que además, pues como estamos mencionando, debe haberse producido en medios de comunicación, en redes o en espacios con algún impacto social. Pues también ha pasado, pasa y seguirá pasando. Al final, todo esto que estamos mencionando. El tercer paso sería ausencia de interés público o veracidad contrastada. Creo que más o menos lo has explicado un poco antes, que según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no todo lo que se dice en prensa goza de protección. Solo lo que sea veraz, necesario y proporcionado. Claro, es que a veces sale una noticia en la que, por ejemplo, dice, oye, pues por ejemplo, Sergio, por ejemplo, le gustan las croquetas, ¿no? Y a ti a lo mejor no es una cosa que no tiene mucha importancia. No es veraz porque no te gustan, no es necesaria y además no es proporcionada porque a lo mejor con esa noticia, que es un ejemplo absurdo, se está vulnerando porque no tiene interés público, no es relevancia, hay una introvisión. Pero voy más allá, voy a explicar una cosa muy interesante a la gente. He acudido a veces a platós de televisión detrás de las cámaras, ¿no? Y hay una cosa que siempre aplican las cadenas de televisión. ¿Y sabes cuál es, Sergio? El tema de la balanza. Y te explico muy sencillo. A veces, tú habrás visto, seguro que te suena, pues alguna persona, algún famoso, que sale que han publicado un WhatsApp o un audio. En ese audio pues hay una barbaridad y sale una cosa privada de un famoso. Y tú dirás, bueno, esto es muy grave. Es muy grave, pero ¿qué hace la cadena, Sergio? La cadena, Sergio, lo primero que hace es que paga a la persona que trae ese audio o ese WhatsApp. Tú dirás, ostras, Javier, lo que me estás diciendo, con lo que estamos explicando, ya se produce una intromisión al honor. ¿Pero qué hace la cadena? Valora beneficio y valora pérdida. Dice, tendremos el minuto de oro de la parrilla, tendremos sponsor y vamos a ganar un dineral. ¿Que luego nos condena a pagar 100.000 euros? Da igual, hemos ganado 3 millones. Entonces valoran beneficio y pérdida. Eso pasó, es que claro, eso pasó con unas fotos también del rey emérito que hace tiempo que publicó una revista y dijo, no, es que asumo el coste de publicar estas fotos. Claro, ha pasado de muchas posibles veces. denuncias o posibles demandas o posibles juicios que sé que voy a perder, pero si el retorno que tengo es mayor, es superior. Que meterte en pleitos, es verdad. Claro, pero fíjate, sala del programa, tienes sponsor, el minuto de oro de parrilla, tienes el ser por las nubes y además se va a hablar que tú has dado la primicia. ¿Qué es lo que pasa? Que antiguamente, hace unos 5 o 10 años, estas condenas eran simbólicas, 30.000, 40.000, 50.000. Hoy en día hay condenas firmes de 800.000 euros, 600.000 euros, con lo cual también hay que valorar un poco, ¿no? Sí, y luego lo más importante es la reputación, lo que pierde la cadena de reputación. De hecho, te cojo el hilo y un poco basándome en eso último que has comentado, la cuarta en este caso haría prejuicio concreto y acreditado, que esto es una pérdida de contratos, un aislamiento profesional, sufrimiento emocional o afectación a la reputación. A lo que estamos comentando, que si es una persona famosa, no solamente se le está haciendo un daño a su honor, sino que además a su patrimonio, por así decirlo, porque al final, claro, si es una persona que tiene cierto caché,
Y si te está haciendo esto, tú vas a tener una pérdida de contratos, un Claro. aislamiento profesional, o sea, vas a bajar en ingresos, vas a bajar en contratos, en audiencia. Se te van a romper patrocinios, claro. Efectivamente. O sea, que al final va un poco, ¿no?, seguido de un daño importante. Se te puede incluso aislar de las cadenas y dejar de salir de las revistas, con lo cual, si vives de esa imagen pública, automáticamente este derecho al honor se puede cuantificar. Por eso, ¿crees? Yo esta pregunta te la hago ya personalmente. ¿Tú crees que el derecho al honor que pueda tener yo es diferente, cuantiosamente hablando, del que pueda tener, por ejemplo, Sergio Ramos? Sí, es Si es difícil. un derecho al honor que... Es distinto por el impacto mediático que tenéis cada uno de vosotros. Aunque tú tienes impacto mediático, ya has sido y eres una persona conocida, el impacto que tiene Sergio Ramos es mayor que tú. Por tanto, la cuantificación de los daños es mayor, ya solamente con patrocinios, pues se le puede... siendo el mismo derecho. Claro, siendo el mismo derecho, dependiendo de la persona. Y fíjate, Sergio, muy buena pregunta. El derecho de intromisión de honor que tienes tú no es el mismo que el que tiene el carnicero de la esquina, porque no tiene el mismo impacto. Porque el carnicero no sale en televisión, Sí. no es un ex concursante de un famoso programa, no es una persona como tú que has participado en muchos medios de comunicación. Ese daño va variando en función del color, del tejido social que tenga la persona respecto a los medios. Cuanto más conocido, la intromisión más vale. Y a veces pasa que me hacen un cuestionario, son unas preguntas jurídicas muy concretas de temas muy complejos, y lo curioso que siempre me llama la atención es que aunque el contenido es veraz que pone en la revista, no lo es el trozo del título. Tú ves el título y parece que Javier Guerrero, el abogado mediático que está aquí dando la opinión jurídica sobre algo muy concreto, parece que está en contra de la vida y de esa persona en concreto. Luego te lees el artículo y el artículo efectivamente es una reproducción de lo que yo he dicho. Pero ¿qué hacen el resto de medios? Hacen eco del título y claro, es como el telefonillo. Lo van desvirtuando cada vez más. Entonces, respondiendo a la pregunta, si eso fuera el contenido, lo que hay que hacer es demandar de manera solidaria a todos los medios, tanto el que se hace eco como el principal, a todos. Joder, pues Javier, yo creo que, a ver, por un poco ahí hacer una conclusión un poco grande, yo creo que el honor también se defiende y se debe indemnizar. Yo creo que en esta época que vimos que las redes sociales están juzgan antes que los tribunales, que es que me parece muy lamentable esto, que muchas veces las redes sociales hacen un juicio sin ser su verdadera misión o final. O sea, no creo que una red social, su finalidad sea esa, ¿verdad? Sea la de juzgar a las personas. Pero se hace ser. Para eso están los juicios, los tribunales, los abogados, que en este caso que defendemos o que defiendes a personas, y los jueces que dictaminan, pero una red social no debería ser eso, y es triste que sea eso. Y una decisión empresarial que pueda destruir carreras en segundos. O sea, al final el derecho sigue siendo el último dique de contención frente al linchamiento público. Totalmente de acuerdo. La libertad de expresión no ampara la calumnia ni la injuria. Eso es importante, hay que poner siempre un medio para poder salvaguardar los derechos de las personas. Sergio, no ha sido interesante, ha sido interesantísimo como siempre tenerte aquí. Un placer y esperamos haber arrojado luz. Sí, yo creo que hemos ayudado. Ayudamos bastante, Javi, Sí. que luego a mí me lo dicen por privado en Instagram y me dicen, no, me ha servido mucho. O sea, que yo creo que ayudamos más de lo que tú te piensas. No, a mí la verdad es que la gente está muy contenta. Muchas gracias, Sergio, y te espero la próxima semana. Un placer. Gracias. Pasamos a la siguiente sección de Tú Preguntas. Bueno, Sergio, pasamos a la sección de Tú Preguntas. Me vas a poner un brete como semanalmente, a ver si soy capaz. Me voy a quitar hasta las gafas de la presión que tengo, imagínate. Eso te iba a decir, te voy a poner en un compromiso, porque ahora soy yo quien pregunta. Bueno. A ver si apruebas. Bueno, Javi, creo que estas preguntas son bastante sencillas. Además son preguntas que a la gente, seguramente en su casa, les va a sonar muchísimo. ¿Qué plazo tengo para recurrir una multa de tráfico? Normalmente el plazo general son 20 días. Lo que pasa es que para hacer la gasolina hábiles, son ¿no? 15. Son 20 días hábiles. Lo que pasa es que la gente normalmente, cuando por ejemplo se identifica un conductor que no sabe quién conducía y la Dirección General de Tráfico te requiere, son 15 días para identificarlo. Normalmente son 20 días. De todas maneras, una cosa muy importante. Siempre hacemos un consejo, siempre lo hemos dicho. Si recurrís a una multa, pagadla. ¿Por qué? Porque se os aplica la bonificación del 50%. Si luego la ganáis, se os va a devolver el importe. Si la recurrís sin haber pagado y luego es firme, vais a pagar el montante completo, porque no se suspende, el recurso no suspende la generación de intereses, con lo cual, cuando se recurre a una multa, nosotros siempre aconsejamos pagar porque tenéis bonificación. Javi, ¿qué es una expropiación forzosa? Bueno, esto es un proceso administrativo bastante complejo en el que la administración al final lo que hace es
en base al interés público, apropiarse, como dice la palabra, de unas propiedades que son privadas, a cambio de un justiprecio que se llama, que es una indemnización. Lo que hace es coger esa, digamos, parcela privada de una particular y aportarla a algo público, siempre por interés general, una carretera, un espacio verde, etcétera. Lo que pasa es que las explotaciones suelen ser muy injustas porque la administración paga poco y paga mal, pero bueno, ahí lo dejamos. No me acuerdo de expropiarse, hay que tener cuidado con esto. Sí, con esto, ojo. Vale, ¿se puede reclamar por una caída en la vía pública? Sí, por supuesto, es un derecho que tiene toda persona y además se reclama con el baremo de tráfico, se reclaman lesiones, perjuicios, daños mentales, si la persona ha tenido perjuicios sensoriales, lucro cesante, baja laboral, se puede reclamar absolutamente todo. Lo que pasa es que en caídas en vía pública siempre responde la administración y es un procedimiento mucho más complejo, con lo cual se puede, pero hay que documentar siempre bien la caída. Y por ende, si vas con un vehículo y tienes un accidente por defecto de la vía pública, entiendo que eso es exactamente lo mismo. Exactamente igual, el proceso es el mismo, solo que es mucho más riguroso en una caída pública. Vale. ¿Qué plazo tengo para devolver un producto comprado por internet? Ostras, esto es actualidad. Esto es, de hecho, el consumidor son 14 días, con lo cual no tienes que justificar si estás dentro de ese plazo para devolver el producto. No hace falta ni que sea defectuoso. Lo puedes devolver, es el derecho de desistimiento que tiene todo consumidor. 14 días desde que te llega Correcto, a tu casa, correcto. a tu domicilio. Uh-huh. ¿Vale? ¿Y qué hago si me cobran por un servicio que yo no he solicitado? Pues mira, la gente no lo sabe, pero se puede reclamar. Precisamente la prestación de servicio es que tú recibes y a cambio das algo, ¿no? Se llama, pues, ¿no? como una compraventa, ¿no? Si efectivamente tú no has percibido un servicio o un producto o una prestación de servicios, puedes reclamar e incluso devolver el recibo. No pasa nada si se puede devolver el recibo. Ojo con esto porque últimamente hay muchas estafas relacionadas con unos servicios supuestamente que hemos contratado online y que luego nunca se llevan a cabo. O sea que sí que se puede reclamar. ¿Y se puede modificar una sentencia de custodia? Sí, hay un procedimiento que se llama modificación de alimentos o modificación de proceso de guarda y custodia, que puede no solamente ser alimentos, sino también guarda y visita, por alteración, sobre todo muy importante, alteración, muy importante, la alteración que haya significativa en el medio de vida y que afecta a los menores. Normalmente lo que vemos en el despacho son menores que tienen mayorías de edad o que no trabajan o que ya trabajan, son independientes y quieren modificar la pensión alimenticia porque ya no hace falta. Se puede modificar. Pues con esta última cuestión te hago la última pregunta. ¿Qué es la pensión compensatoria? Una pensión compensatoria es una pensión que lo que hace es paliar precisamente y compensar a uno de los cónyuges cuando ha habido pues, un divorcio o ha habido una separación de hecho o en una pareja de hecho. La pensión compensatoria lo que hace es compensar específicamente ese desequilibrio económico que existe cuando uno de los dos no está en la vida del otro, ¿no? Esto normalmente suele pasar, como hay una brecha salarial por desgracia actualmente todavía en España, no hay igualdad, que no debería ser así, suele pasar mucho con mujeres que se separan y se quedan en una situación totalmente vulnerable, tienen derecho a pedir pensión compensatoria. Bueno, Javi, pues decirte que has aprobado. Yo creo que hemos hecho lo posible. No, sobre todo lo que más me ha gustado es que hemos hecho preguntas que están en la actualidad del día a día y estoy seguro que más de un televidente le habrá venido muy bien. Pues genial. Pues Sergio, muchas gracias por venir. A ti como siempre. Y gracias por demostrar una vez que el aprendizaje puede ser sencillo. Siempre, Javi. Siempre. Muchas gracias. Bueno, y después de la gran sección de Tú preguntas con Sergio, vamos a pasar con la gran Sara Sánchez a ¿Te inspiro o me copias? Bueno, Javier, estás viendo que hoy este look, este outfit que hemos traído y hemos elegido para esta ocasión es porque vamos a hablar de creatividad. Entonces, creo que en el mundo de la moda es fundamental el ser creativo. Porque si no eres creativo, pues al final tienes que copiar. ¿Recuerdas lo de ¿Te inspiro o me copias? Sí. Un poquito, pero es muy difícil ser creativo hoy en día con todo el escaparate público que existe, ¿no? Creo que puede ser difícil si no tienes la capacidad, porque si no tienes esa capacidad de crear, que absolutamente todos podemos tenerlo, todos podemos tenerla. Es cierto que también es una capacidad que se entrena, también es una capacidad que tienes que tener esas ganas, ¿no? De decir, voy a hacerlo, porque si no al final te vas a quedar en copiar y no en crear. Pero claro, ¿crear es mucho más que diseñar o es una combinación de ambas?
Crear es tener una idea. O sea, para crear algo, primero lo tienes que tener dentro de tu cabeza y ahora tienes que ser capaz de sacarlo de tu cabeza y llevarlo a algo que realmente el resto también pueda entenderlo. Porque cuántas veces tú dices, no, si yo me entiendo, pero el que tú te entiendas no sirve. Que los demás te tienen que entender, claro, los demás. Si tú haces un escrito y solamente lo entiendes tú, al final no comunicas. Claro. Si tú haces un vestido, pero eso no tiene sentido, no eres capaz de llevarlo a la tela, a coserlo, a ponérselo a alguien encima y que se pueda lucir, al final no sirve de nada. Entonces la creatividad también hay que aplicarla. No solamente soy creativo, pero si no lo saco de mi cabeza y los pongo en algún lugar, no me sirve para nada. La creatividad, Sara, siempre está presente en tus desfiles, en la moda que siempre generas y haces, que además es muy estilosa. ¿Cómo sabes elegir aquellos estilismos creativos que pueden impactar? Porque claro, lo que dices tú te puede gustar a ti, pero ¿cómo sabes lo que le gusta al público? Bueno, en mi caso es por mi experiencia. En mi caso es por mi experiencia. Pero además de mi experiencia, creo que es importante en la creatividad la experiencia y el conocimiento, que sería la experiencia, y por otro lado, una búsqueda constante de tendencias, una búsqueda constante de nuevas cosas, una búsqueda constante de otras cosas que están haciendo en otros lugares del mundo. O sea, la creatividad no es hasta aquí, supe todo esto, pero mañana me quedo ahí estancada. Entonces, tiene que ser un conocimiento constante, aprendizaje constante. Y yo constantemente estoy aprendiendo. Me apunto a cursos, hago webinars, cada libro nuevo que sale de moda ahí estoy. Voy a visitar museos también, museo de moda. Si hay un desfile nuevo de un diseñador que me interesa, también voy a verlo. Y hoy en día, además, gracias también a Internet, tenemos todo al alcance de la mano, ¿no? Entonces, digamos que puede ser muchísimo más sencillo. ¿Cómo hago yo un desfile? Pues nunca voy a hacer un desfile igual a otro, me aburriría. Entonces, si ya he usado algunos, pues música, o he usado algunos recursos de estilismo, o he usado algunos colores, aquí tenemos detrás unas cortinas estupendas, pues no las usaría siempre igual. Siempre voy a hacer algo como diferente, siempre voy a dar esa nota distinta para no aburrir también, porque si vas a ver un desfile y ves otro y exactamente igual, al final te aburre. Entonces tienes que innovar, cambiar y hacer algo que sorprenda. ¿Dirías que moverte en espacios creativos, de arte, de colores, naturaleza, lugares que te inspiren, es una buena gasolina para crear estilos propios y muy particulares? Totalmente. Necesitamos inspirarnos, necesitamos nutrirnos, porque no solamente nos nutrimos con los alimentos, el arte te nutre. No sé si tú conoces Roma, creo que sí, pero Roma para mí es una ciudad que siempre que voy me nutre muchísimo. Hay sitios donde la estética es espectacular, ¿no? Ves los edificios, la arquitectura también te nutre, entonces la estética es algo que te nutre mucho. Sí es cierto que si vas con una persona que sea alguien, pues imagínate un gran arquitecto, vas a visitar una ciudad con un gran arquitecto a tu lado y te hace ver cosas que tú no eres capaz de verlas y te muestra otra parte de la historia, al final te nutre muchísimo. Entonces eso forma parte de la creatividad. ¿Y cómo distingues una creatividad que está inspirada en un modelo, digamos, originario o una copia creativa? ¿Cómo puedes diferenciarlo? Porque la línea es muy fina, pero es complicado a veces, ¿no?, distinguirlo. Bueno, yo pienso que cuando ves algo que es original, en el caso de una modelo, en el caso de un diseñador, siempre se nota. Es algo que siempre se nota. O sea, la copia, por muy bien hecha que esté, siempre hay algo, un pequeño matiz en la calidad, en la proporción. Es que al final habla. Siempre lo vas a notar, como te decía antes. Importante, si eres experto, te vas a dar cuenta. Si tú ves un contrato que está mal redactado, claro, inmediatamente te das cuenta. Probablemente yo voy a leer un contrato y no me voy a dar cuenta porque yo no soy abogada como lo eres tú, ¿no? Entonces, ahí cada uno es experto, digamos, en su terreno y son cosas que se ven. La creatividad tiene una parte importante en el campo pues del modelaje, del diseño, a la hora de poder elegir pues digamos, el estilismo más apropiado a cualquier pasarela, o te basas en otros ítems, por ejemplo, en luminosidad, en que sea algo nuevo, que sea algo transgresor. ¿Qué es más importante, que sea algo creativo o que sea algo transgresor? ¿Cuáles son los elementos en los que te mueves, Sara?
dependiendo de la ocasión, pero sí es cierto que a la hora de seleccionar diseñadores, busco diseñadores que impacten, que no sea más de lo mismo. Quizás cuando vas a mirar un traje, no sé, tú que creo que te gusta mucho consumir moda, a la hora de elegir un traje, pues buscarías algo que sea una creación original, diferente, que no hayas visto a otro señor con un traje similar al tuyo, o quieres algo que sea como el último grito en moda y que llame muchísimo la atención. O sea, al final también depende del gusto de cada uno. Yo, personalmente, cuando tengo que organizar un desfile, lo primero que hago es escuchar quién nos contrata, lo primero. Si se va a hacer un desfile y es de alta costura y es de novias, pues ¿dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en un palacete. Quizás es un ambiente clásico y tengo que seguir ese patrón, que sea algo clásico. O sea, realmente, si quizás el desfile se va a hacer delante de un graffiti, pues a lo mejor tengo que buscar otra línea. O sea, la creatividad también está alineada con el efecto que queremos conseguir. En un ambiente clásico quizás no me va a encajar esto. Pero tú conoces a muchos diseñadores por tu muchos. trabajo, pero claro, la creatividad no es una fuente inagotable. En algún momento la inspiración, esa musa, ¿no?, que todo el mundo tiene, se puede agotar. ¿Cuál es la fuente de la creatividad? ¿Cuál es el secreto para ser siempre creativo, incluso en los desfiles? Que yo doy fe, que he ido a varios y son todos distintos y son muy dispares pero elegantes a la vez. ¿Cómo logras que esa creatividad siempre esté presente? Es la imaginación. La imaginación es infinita. Es cierto que también a veces buscas soluciones y las soluciones son muy creativas. Yo te puedo decir, en el último shooting que hemos realizado, teníamos un vestido que era muy sencillo, negro, tenía como poca gracia, ¿no?, que se puede decir, y al final te inventas, cuando yo digo, me he inventado unas flores, bueno, pues se me inventa unas flores. Es que de una funda que teníamos que era de tela y estaba rizada por fuera con unas horquillas, hicimos unas florecitas. Aparentemente en las fotos te parecen unas flores, si lo tocas, o sea, y lo ves al natural, te das cuenta que realmente es la funda una especie de carcasa, ¿no? Pero también la creatividad a veces es necesaria. Cuando tienes que buscar una solución inmediata, te pones muy creativo. Y no solamente en el ámbito de la moda, sino en muchísimas circunstancias. Y dices, necesito unos tacones, y de pronto no tienes unos tacones y tienes que buscar algo que sea como similar. O unas botas. No tengo unas botas, pues a lo mejor con unas calzas, que son una especie de medias larguísimas. Lo explico así porque no todo el mundo quizás sabe lo que son unas calzas. Son unas medias muy altas, como las que tienen un poco los jugadores de fútbol, pero en un solo tono les das la vuelta y sobre una sandalia puedes hacer efecto óptico, para una foto o bien un programa de televisión como estamos aquí, tú lo ves y efecto óptico parece una bota. Si estás muy cerca ya te das cuenta que es una calza que le has dado la vuelta, ¿no? Esto en los desfiles lo hacemos bastante. ¿Que necesitamos conseguir un efecto? Pues en este efecto óptico, algo fácil, es una calza, le damos la vuelta y hemos construido una bota, ¿no?, aparentemente. Si me permites la osadía, yo voy a dar fe de un hecho que pasó un día en un desfile que fuimos, que había una tercera persona que se le rompió el vestido y, ¿te acuerdas? Y Sara con una pinza, pues una pinza de la ropa pudo salvarlo, con una pinza del pelo, pudo salvarlo ahí y todo y quedó maravilloso. Entonces hiciste ahí creatividad máxima. Esto es bastante común porque siempre en el backstage suceden cosas. Puede suceder que con un tacón hayas roto un panty y le has hecho un agujero. Entonces una modelo no puede salir con un agujero en el panty. Ahí la solución más inmediata sería quitarse los panties, la solución más inmediata, si no tenemos otros de repuesto. Soluciones como se rompió un tirante, pues quizás tengo que quitar el otro, sí, o un imperdible y sujetarlo muy bien. O sea, hay cosas que nosotros vemos un desfile, un shooting y sale todo perfecto, pero no nos damos cuenta de lo que sucede atrás en el backstage. Detrás, ¿verdad? Detrás en el backstage ocurren muchas cosas. Se puede partir un tacón, se puede romper un panty, se va quizás un tirante, cosas que van sucediendo por el camino y hay que buscar una solución inmediata. Pues Sara, no solamente eres paradigma de estilo y de glamour, sino que además de creatividad, pues lo has dejado ahí patente. Muchísimas gracias, te esperamos en el próximo programa y gracias por compartir pues, estos trucos y sobre todo conocimientos. Gracias, Sara. Un placer estar aquí contigo, como siempre. Muchas gracias, Sara.
después de la sección Tú preguntas, vamos a la sección Persona de interés. En el panorama actual editorial hay un libro que llama profundamente la atención, no solamente por el tipo de contenido, sino porque es muy transgresor. Es un libro que han hecho 3 políticos muy conocidos bajo el seudónimo de Tristán Paniagua. Son referentes y son Mario Garcés, Luis Cueto y José Manuel Calvo. Un tridente fantástico. Hoy tenemos el placer de tener a Luis Cueto en el programa y con una sólida trayectoria en la gestión pública e innovación institucional, y que, sumada a la perspectiva estratégica y humanista, se entiende perfectamente cómo se gobierna en un mundo en constante evolución. Luis Cueto, un placer, gracias por venir. Un placer para mí también, Javier, gracias. Bueno, es un libro fantástico que además está hecho, confeccionado bajo la bandera de diferentes ideologías políticas, con lo cual es un libro muy novedoso y además ha sido difícil fraguar este proyecto. Ha sido difícil porque que 3 personas, un ex portavoz parlamentario del PP, un ex fundador de Podemos y yo, que nunca he militado en ningún partido político, pero que he estado muy cerca en la gestión política municipal, cuando Manuela Carmena era alcaldesa, nos hayamos puesto de acuerdo en qué define la intrahistoria, cómo funciona de verdad la maquinaria de la política, pues no es fácil. Y sobre todo, además, para que se convierta en un producto literario, que no sea un pestiño de 3 tíos que te hablan de política, sino que sea una intriga donde hay amoríos, donde hay traiciones, donde hay violencia, donde hay, en fin, de qué manera preparar un relato, una historia que interese, que intrigue y que de paso te cuente cómo es la política cuando abres la cortina y lo ves por dentro. Habéis hecho un camino a la inversa en el que una persona totalmente común llega, o parece ser que podría ser presidente del gobierno. ¿Ese trabajo retrospectivo costó mucho realizarlo? Bueno, fíjate, uno de los descubrimientos de esta visión que decimos de cómo funciona el político profesional es que es un producto contemporáneo y reciente. Si decimos reciente, los últimos 50 años. Clásicamente los políticos eran de las élites eclesiástica, militar, política, económica, pero no era un profesional de la política. Tenía vida aparte. Desde hace unos años, la mayoría de los diputados y de los altos directivos de la política se dedican solo a la política. Nunca han trabajado en nada. Son gente que además tiene un gravísimo problema porque si le echan del partido, se queda en la calle. No tiene donde caerse muerto, como dicen normalmente. Entonces, ¿eso qué significa? Que tiene una patología enorme, ¿no? Entonces, ver de qué manera éramos capaces de contar que cualquiera puede ser presidente de gobierno, no como dicen en Estados Unidos, tú puedes ser presidente de Estados Unidos, sino que cualquiera puede entrar en política con tal de que trague, con tal de que sea complaciente, con tal de que sea leal. Eso es un descubrimiento muy, muy, muy feo. ¿Por qué? Porque en política prima la lealtad y ante la competencia. Yo no quiero gente muy lista, ya los tengo de los funcionarios. Yo quiero gente que no me traicione, gente que haga lo que yo le diga. Y eso es tremendo, eso es tremendo. Con estas raíces políticas de cada uno de vosotros, ¿fue muy costoso hacer la faena de investigación, de documentación, o fue relativamente más fácil? Bueno, debo decir que he tenido la experiencia fantástica de un buen editor. Es decir, cuando una editorial te ayuda, te aconseja bien, notas que hay profesionales que saben cómo hacer un libro atractivo, ¿no? Nosotros nos salió un libro de 100 páginas más de las que ahora tiene. Y la editorial nos fue aconsejando diciendo, tenéis que potenciar más la historia del amante, tenéis que dejar, no tenéis que meter tantas cosas que van a aburrir al lector. Entonces, lo que fue muy difícil es cómo 3 personas con 3 estilos literarios fuimos capaces de autocensurarnos unos a otros para que sonara a un único autor, que es lo que a la editorial le sorprendió. Caramba, es increíble, sois 3 y sin embargo no son este capítulo lo ha escrito uno, este otro, sino que lo hemos amalgamado, yo creo que bastante bien. Y como siempre pasa, lo más difícil es ¿qué quitas? ¿Qué quitas? Porque cuando lo escribes con todo el cariño y dices, esto le va a encantar a los lectores, y tienes que quitar cosas, dices, bueno, en aras a ser sencillo, pues ha quedado así. ¿Y cuál fue el mayor reto a la hora de convertir el material técnico, político, en un relato accesible
y además dramático e incluso pues, un thriller del suspense. ¿Cómo lo conseguiste? Pues fíjate, yo creo que lo más... la historia es una cuenta atrás. Hay quien dice que es lo más parecido a una road movie, porque el protagonista va pasando revista a su vida, mezclando el presente con el pasado. De repente hay flashbacks donde dices, y cuando yo era niño me acuerdo qué tal y qué cual. Entonces, lo más difícil fue conseguir ganar intensidad según se acerca el día de las elecciones. Porque el relato son 7 días antes de las elecciones, 6 días antes de las elecciones, 5 días antes de las elecciones. Entonces va incrementándose la tensión del chantaje al que le están sometiendo al protagonista y no sabes por dónde va a estallar. Entonces, juntar una trama muy presionante con un candidato que está muy chantajeado y tensionado, con ir contando de verdad cómo funciona a lo largo de los años, un personaje que entró en las juventudes del partido y luego se fue concejal, luego ministro, en fin, hemos pasado revista a todo. Y lo más nos preocupó es que nadie pudiera saber si estábamos hablando de un político de derechas o de izquierdas, si era del PSOE o del PP, si era de Sumar o era de Vox. Eso es muy meritorio, Eso es muy meritorio, Nos quitamos anécdotas que pudieran parecer que estábamos escorando a alguien. Y de hecho, fíjate qué curioso, la portada es muy llamativa, con ese color mostaza y la intriga de un tío con la imagen del rey de ajedrez detrás, ¿no? Pero la primera intención de la editorial fue ponerlo de tono rojo, porque en las librerías queda muy llamativo y dijimos no, porque va a aparecer un libro que critica o alaba al PSOE, no lo sabes hasta que lo lees, y tampoco en azul, porque parecería del PP. Entonces, digamos que el esfuerzo de decir nadie puede saber de quién nos estamos refiriendo, lo tiene desde el punto de vista gráfico, incluso con algunos guiños que te llaman la atención por si cuando hagas una relectura lo miras. Este individuo, este personaje bastante desaprensivo, que es el protagonista, entra en unas juventudes del partido que se llama Nuevas Generaciones, Nuevas Juventudes, que es la mezcla de juventudes socialistas y nuevas generaciones del Partido Popular y del PSOE. Hasta ahí hemos intentado generar guiños comunes. Y nuestro protagonista tiene 2 asesores bastante peculiares. Uno se llama Pedro y otro se llama Alberto. Bueno, los televidentes creo que sabrán captar la esencia del humor. ¿Qué significa para vosotros ser presidente, más allá del cargo político? ¿Significa lo mismo para cada uno de vosotros? Bueno, en lo que hemos llegado al común denominador es que el presidente manda menos de lo que parece. Es decir, es un personaje que según vas viendo, parece mentira cómo ha ido subiéndose en la chepa de otros, pero sin embargo, a la larga hay poderes mucho más poderosos que él, que uno dice, caramba, yo creía que el presidente del gobierno es el que más manda. Pues no, el presidente no es el que más manda, porque tiene que pagar favores de quienes les han ayudado a pagar la campaña, tiene que pagar favores de quien ha ocultado secretos suyos. Por tanto, lo que decimos aquí es que la política es el arte de sobrevivir y normalmente eso es la prioridad. No hacer vivienda o mejorar la sanidad, sino sobrevivir. Ganar el poder y no perderlo. Entonces, claro, cuando las prioridades son distintas de lo que es el servicio público, pues eso tiene sus consecuencias. Y luego, también, y eso más ha sido un empeño mío, hemos dedicado un par de capítulos a presiones externas que se le hacen desde poderes mediáticos, desde poderes económicos al presidente, y luego también un lamento, una descripción, la verdad, quizá un poco cruel, pero yo creo que es muy certera, del desprecio de los políticos hacia los funcionarios. Para un político que está en la pelea y en la sensibilidad de que me ataca la oposición, me atacan los medios, tal, los funcionarios son fungibles, son de usar y tirar. No hay un reconocimiento del experto, sino que dice, si no me funcionas, toma, pongo otro. Y en nuestra novela se ve de forma muy bestia cómo funciona. Yo llevo 39 años de funcionario, he trabajado para todos los gobiernos y sé muy bien los límites del aprecio funcionarial. Se busca mucho más, como te digo, la lealtad que la competencia. ¿Qué valores creéis que definen a un buen líder en tiempos de incertidumbre, más allá de lo que se quiere impostar ante la ciudadanía, ¿no? Pues que parece que sea fuerte y tome buenas decisiones? ¿Cuáles son los valores o quizás
los ítems que debería tener un buen líder? Pues te voy a responder de dos maneras. Lo que son mis valores de qué líder me gustaría a mí y los que creo que existen en la política actual. Los que a mí me gustarían es, por supuesto, la empatía, la sencillez, la honradez y una persona capaz de generar equipos, visión a largo plazo, porque se supone que gracias a la información que maneja un privilegiado sabe cosas que los demás mortales no sabemos. Pero no, lo que no puede permitirse es que diga, como sois tontos y no os enteráis, confiar en mí, que yo sé dónde vamos. Y cuando la gente está viviendo fatal, sin vivienda, precariamente, no le vale esa bla, bla, bla. Lo que quiere es tener credibilidad. Y desde luego, lo que hoy estamos viendo en la mayoría del espectro político es la capacidad de manipulación, es decir, la impostación, el teatro, la supervivencia, lo que le llaman la piel de elefante, que te resbalen todas las barbaridades que te dicen, porque una vez que se apagan las cámaras ya no es para tanto, es un teatro. ¿Por qué? Porque los políticos están pendientes de las audiencias, están pendientes de las encuestas. Entonces, no es tanto yo voy a hacer lo que tengo que hacer, no, yo voy a hacer lo que me dice mi asesor que tengo que hacer. Y entonces ahora los asesores de imagen, que se convierten en jefes de gabinete, son casi como vicepresidentes, porque para el político de primera fila lo que le importa es no lo que yo haga, sino cómo es percibido. ¿Crees, Luis, que los asesores de imagen en los últimos años han tenido mucho más peso político que, por ejemplo, hace 20 años? Absolutamente, acordaros de Iván Redondo y ahora de Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez es mucho más, él mismo lo dice, que un asesor de imagen, que es un jefe de comunicación. La comunicación es todo, pues entonces él es todo. Y además nos lo está demostrando día a día. ¿Qué perfil de lector estabais pensando cuando hicisteis este libro? Bueno, yo creo que cualquier persona que tiene esa irritación con la política, pero que tiene la insatisfacción de, ya, pero ¿cómo? De saber un poco más, ¿no? Yo decía que por 20 euros tienes un manual de cómo funciona la política, ¿no? Te dejan mirar por la cerradura de cómo funciona. Entonces yo creo que es gente que le gustan las intrigas, las novelas policíacas, de qué va a pasar, caramba, y este personaje y el otro, así un poco de... Y además dentro del escenario de una política española, porque en España lo que habíamos notado es que no hay un House of Cards o no hay un Borgen o no hay una serie policíaca que describa cómo funciona la política, porque no había alguien que lo había contado desde dentro. Los tres autores teníamos vida fuera de la política. Yo soy funcionario, me reintegro a mi puesto técnico, José Manuel es arquitecto y está trabajando en una empresa de ingeniería, y Mario Garcés es interventor y ahora es el interventor del Reina Sofía. Con lo cual, nunca tuvimos la precaución de cállate, vaya que entonces te penalicen en política. Nos daba igual. ¿Pero tuviste desacuerdos creativos durante la elaboración de este proyecto? No, la verdad es que ha sido sorprendente. A Mario le conocimos, José Manuel y yo, cuando estábamos gestionando la operación más importante del urbanismo madrileño, que fue la operación Chamartín. Él era subsecretario del Ministerio de Fomento con Ana Pastor, y una operación que llevaba 20 años encallada se desencalló gracias, en parte, a la flexibilidad de personas como Mario. Gestionamos, yo creo que muy bien, los distintos intereses, el banco, el BBVA, Adif, el Ministerio, el Ayuntamiento, y descubrimos que se podía discrepar y coincidir. Y eso nos llevó a tener ya una relación de más confianza y amistosa, y a decir, igual si tenemos que hablar de vivienda o de inmigración, discrepamos, pero de cómo funciona la maquinaria, los dos lo hemos sufrido y por tanto vamos a contárselo a la gente. Da la sensación, Luis, escuchándote hablar, que todos los partidos políticos tienen un mismo denominador común, que la maquinaria funciona con los mismos engranajes y que al final lo que es distinto es la estética, ¿no? ¿Es así? Pero funciona cualquier organización grande jerárquica. Cuando el otro día decía el CEO de Acciona entre canales, caramba, un directivo nuestro se ha corrompido, ha sobornado a Cerdán o a quien sea, no sé qué, y le han despedido. Las organizaciones maximizan el que tengas el éxito en tu grado intermedio, ¿no? Y entonces había en los años 50 un sociólogo, Mitchell, que formuló lo que se llamó la ley de hierro de la oligarquía. Cuando un jefe es atacado, su equipo le protege y acaba haciendo una piña, y entonces esa piña, que a veces es más endogámica, se aísla, lo que le llaman el síndrome de la Moncloa, hablando en política, ¿no? Eso pasa en cualquier organización, pública o privada.
pero a nosotros nos preocupa que esa organización llamada partido político es muy importante. A mí que no funcione bien una constructora, hay otras, pero que no funcionen los partidos políticos nos lastra a todos. Fijaros ahora, por ejemplo, el problemón que tenemos con la polémica con la condena al fiscal general del Estado. Que 5 de los magistrados hayan sido nombrados casi militantes del Partido Popular, casi, y otros no, y que ahora digan, si va al Constitucional los ha nombrado el PSOE. Esa colonización de los partidos políticos está haciendo una cosa muy grave, que es degradar las instituciones de este país. Entonces, un país vale lo que valen sus instituciones. Y se ha infectado un virus en nuestra democracia, que es que parece que lo único que vale es la legitimidad electoral. Como a ti no te han elegido, oye, perdona, es que hay muchas legitimidades. Entonces, ¿os acordáis de cuando Alfonso Guerra dijo, el que se mueva no sale en la foto? El que se mueva no sale en la foto. Entonces, ¿eso qué ocurre? Que aquí se dice lo que dice el jefe. Entonces, si solo es la legitimidad de, a mí me han votado, puedo nombrar a quien me dé la gana en el Tribunal de Cuentas. Puedo nombrar a quien me dé la gana en el Constitucional. Puedo manipular a los medios con la publicidad institucional, que se la doy a los amigos y se la quito a los enemigos. Entonces, esa invasión absoluta de todo, de los partidos políticos, que cuando un funcionario planta cara le cesan y a por otro, está haciendo inútil para lo que se crearon los funcionarios, que es para resistir al poder. A mí, yo me titulo, desde hace muchos años en mis redes sociales, funcionario del Estado, no del gobierno. Funcionario del Estado significa que sirves con lealtad a cualquier gobierno, pero no soy de ninguno de ellos. Entonces, este país necesita volver a prestigiar sus instituciones. Llámese ejército, llámese iglesia, llámese prensa, llámese partidos políticos. Y eso hoy por hoy está bajo mínimos. Pero, Luis, en una sociedad donde la política se polariza cada vez más, hubo un nacimiento de diversos partidos políticos que dieron un cierto aire fresco, ¿no?, a la política, pero ahora nuevamente se vuelve a polarizar. ¿Qué aporta vuestro libro a esta conversación nueva de los partidos políticos? Pues fíjate, si nosotros tres, viniendo de sitios distintos, nos hemos llegado a poner de acuerdo para contar cómo funciona, muchos otros se pueden poner de acuerdo para hacer cosas mucho más importantes que hacer un libro. Hacer un libro es importante porque es una señal de alarma. Nuestro libro es una señal de socorro. Esto no va bien. Este agente concreto llamado partido político no nos lo podemos cargar porque este libro lo que sí que no quiere ser es un libro de antipolítica. Y los partidos políticos son imprescindibles, pero queremos que funcionen bien, que no sean corruptos, que se abran a la gente y hoy por hoy, en tanto que nadie les obligue, los partidos nunca se van a regenerar a sí mismos. Nunca. Necesitamos listas abiertas. Lo llevamos diciendo 30 años. Necesitamos que a mí me gustan 3, uno del PP, uno del PSOE y uno de Sumar, pueda votarlo a los 3 en vez de la lista cerrada que me obligan. O sea, en el Senado sí se puede hacer. Tú puedes elegir un senador del PP, uno del PSOE y uno del PNV si te gusta. Pero en cambio en el Congreso no. ¿Por qué sí en el no? ¿Por qué gastamos un dineral en el Senado en vez de que las comunidades autónomas manden sus diputados de la comunidad autónoma y vengan delegaciones provinciales aquí y con el mismo sueldo tenemos un Senado compuesto de diputados de Cataluña, de Euskadi y de Andalucía que los manden aquí y trabajen 2 días en semana aquí? Porque a los partidos políticos les viene genial tener 300 sitios donde colocar mucha gente. Pues eso es muy caro para los ciudadanos. Luis, este ecosistema social ciudadano que existe actualmente, ¿crees que de alguna manera es más conocedor de la responsabilidad de los tejemanejes empresariales, políticos, de la presión mediática que tiene la figura del presidente a través de vuestro libro? Yo creo que van a descubrir cosas muy interesantes, porque lo peor que puede haber es la frase de todos son iguales. No es verdad, no son todos iguales. O lo peor que puede haber es la política es una mierda en general. No vale ver un telón negro, lo que tienes es que abrir el telón y ver cómo funcionan las presiones de unos y de otros. A mí me iba sorprendiendo a mí mismo cuando leía los capítulos que le escribían Mario y José Manuel y algunos que yo les escribía, les sorprendía a ellos diciendo, ¡oh, está muerto, de esta no sale! Pues sale el tío, sale. Y yo creo que es lo que les va a sorprender muchísimo. ¿Y cómo sale de esta? Pues sale. ¿Cómo creéis que libros con esta temática tan profunda y tan innovadora puede formar a futuros líderes? Pues ahora
y los que saben de comunicación, y tú que estás en este medio tan importante como el mensaje audiovisual, lo que manda es el relato. Los políticos van a ser como crean que el público quiere que sean, para que les voten. Por tanto, el político, si no cambiamos lo que se le pide a un político, vendrán 1000. Cambias uno y viene otro igual, porque todos juegan al teatrito de lo que ahora tengo, que me dicen que soy un líder fuerte, que no tenga dudas, que no sé qué. Lo que le llaman los franceses lengua de madera significa que en cuanto habla en clave de política, salvo que seas de su tribu, te entra por aquí y te sale por aquí. Desconectas, un tío hablando de política, qué rollo. Entonces, cuando de repente, y yo eso me permitirás que lo diga porque es la experiencia que yo he tenido, alguien con que yo trabajé muy directamente, como Manuela Carmena, que venía de fuera de la política, la gente decía, joder, esta habla de forma distinta. Está el personal ávido de que haya otra manera de enfocar los asuntos públicos. Y que sea verdad cuando dicen, yo vengo a hacer un trabajo y luego me iré porque tengo vida fuera. Bueno, eso lo dicen muchos, pero es mentira. Se agarran y pasan de un cargo a otro. Hoy estoy en un ministerio, mañana me nombran en red eléctrica, pasado estoy en no sé qué, porque es una agencia de colocación. Los partidos políticos son una agencia de colocación. Y entonces eso el público dice, joder, hay que tener cara dura. La gente cobrando 600.000 euros al año o 300.000 en no sé qué, y comprándose superáticos y comprándose cosas, y de repente, no son servidores públicos, pues ya querría yo servir así. Ahora una segunda parte de una continuación temática o similar, o tenéis algún proyecto ampliado directamente como primicia en un futuro. Hombre, pues sí te doy la primicia. Lo que nos gustaría, si esto tiene éxito y la gente le ha gustado, hay como 2 capítulos naturales en la evolución biológica de un animal llamado presidente de gobierno. Son cómo llega a presidente, cómo ejerce de presidente y cómo sus compañeros le defenestran y deja de ser presidente. O sea, digamos, naces, vives y mueres, pues este sería el nacimiento de un presidente. Luego vives como presidente con todo lo que supone gestionar una gigantesca complejidad pública, y luego cómo entras en decadencia por tus errores o porque viene otro queriendo quitar la silla, ¿no? Digamos, sería eso el proceso natural. No, fantástico. Tengo que deciros que la prensa ha catalogado esta obra magnífica como House of Cards español. Es una serie mítica de Kevin Spacey, que os la recomiendo, que está en plataformas de streaming, y que ha puesto a la altura este libro de esa gran serie, porque precisamente lo que tiene es enigma, pues sobre todo thriller, suspense y sobre todo el engranaje que está dentro, que los ciudadanos no pueden ver. Entonces, felicitaros por este gran proyecto. Esto va a ser un bombazo. ¿Lo recomendarías para Navidades? Pues sí, y sobre todo, si me dejas hacer la broma, los que tengan chavales en edad de menos de 18, me parece que se lo regalen con el bono joven que entra. Y desde luego es un libro, amigos que no tendrían por qué decirme cosas que no sean verdad, se lo han leído en 3 tardes. O sea, que es que no lo pueden soltar. A mí eso me gusta muchísimo, claro. Yo catalogo el libro de una manera que es adictivo. El libro es espectacular, es un buen regalo para estas Navidades y sobre todo para conocer los entresijos de la Biblioteca Española. Gracias, Luis. Un abrazo a los 3 de manera simbólica y espero veros dentro de poco con la segunda parte. Muchas gracias. David. Gracias, Luis. Bueno, y todo lo bueno se acaba. Y ahora vamos a hacer la reflexión final, la última palabra con el libro de un servidor. Vamos a explicar qué es el coraje. El coraje no es no tener miedo, sino hacer todo lo posible aun teniéndolo. Y es que el abejorro vuela. Vuela aunque aerodinámicamente no puede. Aunque esté cansado, a las cortas, aunque sea un cuerpo rechoncho, él siempre va a hacer lo que vino a hacer, a salir de la zona de confort. Nosotros tenemos que generar que ese miedo no nos paralice, sino que nos motive, que sea la gasolina que dirija nuestros sueños. Y hasta aquí el programa y esperamos que les haya gustado. Hasta la próxima.